Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, toda gloria, toda honra, todo el honor sean dadas solamente a ti, Señor, porque tú eres el Rey, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el Señor de todas las cosas. Bendecimos esta mañana tu palabra, Dios, y te pedimos que abras nuestro entendimiento, comprendamos perfectamente tu voluntad y lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos por favor, hermanos, abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22 en adelante. Marcos, capítulo 8, versículo 22 en adelante. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mire, estos párrafos que acabamos de leer nos narran uno más de los milagros de Jesús. Ese es el momento en que Jesús devuelve la vida a un ciego. Mire, en el mundo, muchas personas que son ciegas o invidentes van moviéndose por la vida como pueden. Muchas veces con la ayuda de un bastón, en algunas otras ocasiones quizás con un lazarillo que les va guiando, es decir, un perro adiestrado para dirigirlos en su caminar y llevarlos a donde ellos quieren ir. Y la persona ciega confía en ese perro, se deja guiar y le entrega el control de su camino. Esto lo podemos mirar en todo lugar donde podemos ver personas que son ciegas físicamente. Pero déjeme decirle que también existen otro tipo de personas que van por la vida caminando con ceguera espiritual. Y cuando se está en el mundo, cuando estamos sin conocer a Cristo, muchas veces nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por un lazarillo llamado Satanás, el cual dirige nuestro camino, pero lo conduce equivocadamente y nos lleva al pecado y a la maldad. La Biblia nos narra que unas personas que seguramente eran amigos de este ciego, lo acercaron a Jesús, lo llevaron delante de Cristo. Y fíjese la importancia que tiene tener de cerca buenos amigos que nos acerquen a Dios, que nos acerquen a Jesús, que nos lleven a la presencia del Señor para que recibamos nuestro milagro. Nosotros mismos tenemos que ser amigos de las personas para poder acercar a Jesús a toda la gente que estimamos.
comenzando con nuestra propia familia. Porque cuando Jesús interviene, cuando Jesús los toca, los milagros ocurren. Cuando Jesús hace algo por las personas, hay libertad, hay sanidad y hay transformación. Como apreciamos en el texto, el ciego hace un cambio en su vida. Ya no tiene más el control ese lazarillo, o ya no más tiene control ese bastón. Ahora se deja guiar por Jesús. Jesús le devuelve la vista y le muestra entonces el camino perfecto por el que tiene que andar. Y fíjese, algo verdaderamente importante es que este ciego no solamente recibió la vista, sino también recibió visión. Y déjeme decirle que la visión es mucho más importante que la vista, porque es un término más profundo. La visión es verdaderamente fundamental. Pero esta visión muchas veces se encuentra enturbiada. Esta visión la tenemos borrosa. No nos permite ver claramente lo que hacemos. Y eso nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones en nuestro camino. De tal manera que debemos de hacer a un lado ese lazarillo que nos guía en el mundo para tomarnos de la mano de Jesús. Por eso Dios nos lleva a un cambio de control, un cambio de gobierno en nuestra vida. Nos da la visión, aclara nuestra vista, y entonces podemos mirar nítidamente que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Jesús es nuestro camino, hermano. Jesús es nuestra verdad y Jesús es nuestra vida. Y cuando le entregamos el control de todo en nuestra persona y en nuestra vida, cuando dejamos que Él guíe nuestro caminar, de un momento a otro comenzamos a ver y a vivir en lo sobrenatural de Dios. Este ciego pudo recibir el milagro de Jesús. Este ciego pudo mirar lo sobrenatural del poder de Dios. Pero para poder vivir en lo sobrenatural, tenemos que confiar en Jesús, entregarle el mando y hacer lo que Él dice. Amén. Tenemos que obedecer. La Escritura también menciona que el ciego vivía en una aldea. ¿Cómo es una aldea? La aldea es un lugar pequeño donde quizás existan muchas cosas que son una rutina, donde es tan pequeño que quizás no tengamos a dónde ir. Y solo estamos caminando en ese pequeño lugar y estamos haciendo siempre lo mismo. En lo espiritual, la aldea es donde nos encontramos prácticamente encerrados sin poder salir de ahí, teniendo malos pensamientos,
rodeado de cosas materiales que nos mantienen atrapados en un mismo lugar. Un sitio donde no nos podemos mover con libertad. Pero más adelante la palabra dice que Jesús toma de la mano a este ciego y lo saca fuera de su aldea. Y es que, hermanos, Dios es el único que nos saca de la oscuridad, de nuestra ceguera. Es el único que nos saca de nuestra aldea. Es el único que nos saca de nuestro pasado y nos hace tener una nueva visión. De modo que la aldea ya no puede ser más nuestro lugar. Ya no podemos seguir permaneciendo ahí. Y además tenemos que quitar, hacer a un lado y romper con todo aquello que nos mantiene atrapados en un mismo sitio. Tenemos que salir de ahí, establecer nuevas rutinas, dejar las malas costumbres en nuestra vida. Dios nos quiere sacar de la aldea también. Y cuando Jesús nos saca de nuestra aldea y trae sanidad a nuestros ojos, podemos entonces ver lo que Dios quiere que veamos y caminar por donde Él quiere que caminemos. Debemos salir de ese ambiente que nos detiene, que nos rodea y en el que estamos atrapados. ¿En qué lugar, hermano, se quedó anclada nuestra alma? ¿En qué cosas vivimos atrapados? ¿Cuál es el lugar en donde fuimos guiados por el enemigo y ahora no podemos salir? Estamos viviendo en un estado espiritual y emocional donde solamente hay melancolía, tristeza, depresión, dolor. Hoy Dios quiere darnos la libertad para que podamos vivir la plenitud de nuestra vida. Porque, hermano, Dios nos ha dado una vida para vivirla en plenitud, amén. Para vivirla en gozo, para vivirla como Dios ha diseñado. Ese plan para que nosotros podamos estar bien y vivir conforme a su voluntad. Jesús pues lleva a este ciego fuera de la aldea, fuera de donde siempre permaneció, y lo lleva a un lugar completamente desconocido, pero que le inspira confianza, que le trae paz y que lleva siempre a descubrir algo nuevo en la vida. Este ciego en su espíritu reconoce a Jesús. Se nota que tenía fe, porque vemos que se deja llevar de la mano por Jesús. Y es que Dios nos lleva siempre a un nuevo ambiente, a una nueva atmósfera, a un nuevo tiempo que es verdaderamente maravilloso. Viene un nuevo tiempo para nuestra vida, donde tendremos que dejar ese lazarillo, tendremos que dejar lo que nos detenía, lo que nos estaba atando, para entrar en el tiempo y en el lugar maravilloso donde Dios nos quiere llevar. Mira, este ciego nunca había visto la luz, tampoco había visto el sol. Y fíjese, esta vez su fe, su decisión,
lo llevó a acercarse al sol de justicia y a la luz del mundo. Jesús alumbró su vida y este varón recibió un milagro. Porque Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Él es nuestro oportuno socorro. Y Dios nos está haciendo pasar muchas veces por un proceso de sanidad para que podamos ser las personas que Él quiere que seamos. Dios nos está metiendo en un proceso para recibir sanidad, para darnos libertad, para darnos una visión, para poder hacer las cosas que nunca podíamos hacer. Dios quiere cambiar también nuestro carácter para poder cumplir su propósito. Porque Dios trata con nuestro carácter de una manera constante. Porque lo que Él quiere hacer es prepararnos para recibir todo lo que viene de parte de Él y que es poderoso. Dios necesita que vayamos cambiando y que seamos diferentes en la vida, dentro y fuera de la iglesia. Pero ¿cómo sabremos si nuestro carácter está siendo transformado? ¿Cómo sabremos si nuestro carácter está siendo cambiado? Si estamos a la altura de lo que Dios nos pide. Hay algunas formas de darnos cuenta. Hay muchas, pero solamente con preguntarnos, por ejemplo, ¿quiénes somos cuando estamos solos? ¿Qué es lo que decimos cuando no hay nadie? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos cuando nadie nos puede ver y nadie nos puede decir nada? Es en medio de todo esto cuando nuestro verdadero carácter se manifiesta. Eso es lo que somos como personas cuando pensamos que nadie nos ve. De tal manera que somos probados en diferentes situaciones. Quizás la gente no nos vea, quizás pensemos que estamos solos, que no hay nadie, pero Dios nos está viendo. Y es entonces cuando Él se da cuenta del carácter que tenemos en la vida. ¿Qué somos en la vida? Mire, los cambios que Dios hace siempre empiezan con nosotros mismos. Porque si queremos cambiar las cosas, si queremos que los demás cambien, tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que entonces que aceptar los procesos de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas de una manera, pero Dios tiene otras formas en que quiere que actuemos. Porque Dios siempre quiere enseñarnos algo. Oiga, Jesús le pregunta primeramente al ciego, ¿qué veía? Y el ciego le contesta que veía solamente árboles en lugar de gente. Pero Jesús, aquel que vino del cielo, escupió saliva santa. Esa saliva contiene el ADN del cielo. ¿Sabe usted que nuestra saliva contiene nuestro ADN? Y aunque muchas veces nos parezca raro o fuera de lo común las cosas que hace Jesús, Él lo hace siempre con un propósito.
Este ciego fue llevado a Jesús por personas que dejaron seguramente lo que estaban haciendo para ayudar a este hombre en su anhelo. Y déjeme decirle que la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? No escuché. Nosotros somos la iglesia. La iglesia necesita personas que amen a la gente. Debemos ser personas que sean capaces de dejar a un lado por un momento las cosas personales para ir y traer a aquellos que tienen problemas y dificultades, sabiendo que Dios va a hacer un milagro en sus vidas y probablemente en toda su familia también. Jesús sacó de su ceguera a este hombre y lo envió para que viva una vida en libertad, alejado de todo aquello que lo ataba. Pero mira, la primera vez que Jesús pone su saliva sobre los ojos de este ciego y le pregunta qué es lo que ve, este hombre veía árboles, como dijimos, en lugar de hombres. Algunas veces a la primera no podemos ver bien, porque tenemos una visión distorsionada. Jesús quería que este ciego fuera testigo del poder de Dios. Pero este hombre en un principio tenía un problema. Cuando dirigía sus ojos hacia la gente, veía árboles. Y mira, hermano, si nosotros no podemos ver almas en lugar de personas, entonces no podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Debemos empezar a ver las almas y dejar de ver árboles. Hay muchas personas por las que es necesario orar. Cuando estamos cansados y no vamos a orar por ellos, es porque nos sigue manejando, nos sigue controlando ese lazarillo. Cuando nos comprometemos a hacer algo y no lo hacemos, nos seguimos conduciendo en nuestras mismas rutinas. Cuando tenemos que ir a orar y nos quedamos en nuestra casa, nos estamos quedando todavía dentro de nuestra propia aldea. Necesitamos cambiar la percepción de nuestra vida y tenemos que hacerlo para poder entender los propósitos de Dios. Dios también restaura la vista a la iglesia para poder mirar aún desde lejos las necesidades de las personas, para poder sacarlos de la aldea en la que se encuentran e ir en busca de un milagro para ellos. Tenemos una vida por delante. Hemos dejado una vida atrás. Jesús le ordena al ciego que no vuelva a su aldea, porque era el lugar donde lo mantenía preso, cómodo e inmóvil. Como vemos, primeramente Jesús le realiza al ciego una sanidad que no era completa. ¿Pero qué hizo después? Volvió a orar por él. Jesús lo hace nuevamente para que su sanidad fuera completa. Aquí el Señor nos enseña que si oramos una vez y no recibimos completo nuestro milagro,
Tendremos que volver a orar hasta que el milagro se complete. Y luego Jesús le ordena a este varón que no vuelva a la aldea, porque en ese lugar siempre había estado rodeado de dolor, de ataduras, quizás de incredulidad. Jesús le prohíbe volver a la aldea y con esto le está prohibiendo volver a su pasado. Tenemos que dejar nuestra vieja mentalidad, tenemos que dejar de vivir en piloto automático y ensanchar nuestra fe y también ensanchar nuestra visión. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y empezar a mirar las cosas de otra manera, comenzar a ver lo que Dios ve. Tenemos que estar convencidos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él está dispuesto a realizar en nuestra vida ese milagro que hemos estado esperando. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entregarle el control, el mando y el gobierno de nuestra vida a Jesús. Confiar en Él, dejar que nos tome de la mano y nos lleve a cumplir sus propósitos, que nos lleve a cumplir su voluntad y que obre en nosotros el milagro que necesitamos para vivir una vida en plenitud, para vivir en el gozo del Señor y para experimentar todo lo sobrenatural que hay en el reino de Dios. Esta mañana, hermano, quiero terminar pidiéndote que oremos para que Dios restaure en cada uno de nosotros esa visión clara para poder mirar las cosas que Él nos quiere mostrar, para poder hacer su voluntad. Orar, porque si tú necesitas un milagro, Dios lo puede hacer. Orar para que el Señor te saque de la oscuridad, si es que necesitas también recobrar una visión clara de las cosas. Orar para que Dios te saque de la aldea, te tome de la mano y te conduzca por un nuevo camino. Pero también orar para que como iglesia el Señor nos permita mirar la necesidad de todas aquellas almas que están todavía en oscuridad, que no han podido mirar la luz de Cristo, y que nos utilice a nosotros también para poder sacarlas y para poder llevarlas delante de Jesús, para que Él obre en sus vidas y reciban su milagro, pero para que reciban también el más grande de los milagros que puede hacer Jesús por nosotros, que es la salvación de nuestra alma. Inclina tu rostro y empieza a orar al Señor. Empieza a orar a Dios, habla con Él, pídele que Dios restaure tu visión. Padre, en el nombre de Jesús. Buenos días. Me llamo Florencia, todos los hermanos me dicen Flor. Yo hoy me encomiendo en Dios porque el Señor me hizo un milagro muy grande. Fui sanada porque yo creo que cuando uno camina en el camino verdadero,
que te entregas, cuando tienes algo, yo creo que el Señor hace los milagros. Yo fui sanada, venía mucho tiempo aquí con un trapo. Fue muy difícil porque cuando yo no me entregaba a Dios, pues no era sanada, pero cuando yo me entregué a Él, poco a poco Él me fue sanando. Él me demostró que me ama tanto y que me ha amado siempre, y por eso yo hoy estoy a sus pies, estoy dispuesta a caminar a lo que como deben de caminar. Y yo les digo, hermanos, que deben de caminar y deben de entregarse, a ayunar, a orar, a arrodillarse. Están en su casa, pongan música, aplauden, bailen, alábenle al Señor, porque pues yo lo que hago, Él es mi amigo, Él es todo para mí, hago lo que se puede, pero estoy dispuesta siempre a caminar para el Señor. Yo me entrego, su honra del Señor. No sé leer, pero yo me entrego a Él completamente. Estoy aquí dispuesta a caminar a su camino de Él, porque Él nos ama mucho y deben de entregarse, decir: yo hoy estoy dispuesta a estar en la iglesia, en las reuniones, a todo lo que es el Señor. Créanme que el Señor siempre nos demuestra que nos ama mucho, y nosotros no queremos caminar como debe de ser. Yo les digo hoy que se entreguen y que el Señor va a hacer lo que ustedes desean, porque el Señor siempre hay un propósitos que le hace a uno, que me ha sanado a mí, y que yo estuve dispuesta con Él y me entregué completamente para que Él me sanara. Él es muy bueno, el Padre de nosotros. Créanme que si caminan de verdad, Él va a hacer los milagros. Yo hoy le digo al Señor que su honra, como dijo Jesús: Padre, yo estoy aquí, me conviento en ti y le doy gracias al Señor. Amén.